Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad hay que hablar sobre estructuras supramesocólicas. Y estas estructuras supramesocólicas, ¿cierto? Son las que quedan sobre el mesocolon transverso. Y el mesocolon transverso, aquí tenemos una cavidad abdominal, por ejemplo, es la dependencia peritoneal. Esto, dependencia peritoneal que asocia al colon transverso a la pared posterior. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden observar cómo bajo esta estructura me quedan yeyuno, ilion, elementos del colon, ¿cierto? Como inframesocólica, y en esta otra parte, aquí está el colon transverso, eso es colon transverso, aquí debajito de este elemento de acá, y sobre, superior a él, acá, un conjunto de elementos que corresponden a la estructura supramesocólica. Y de eso tenemos que hablar. Vemos acá, en una sección sagital de abdomen, vemos hígado, ¿cierto? Vemos esta estructura que corresponde al estómago, y este es el colon transverso. Por lo tanto, este, que es el mesocolon transverso, todo lo que queda sobre él es lo que tenemos que estudiar ahora. Lo que queda bajo él corresponde a estructuras inframesocólicas, que son parte de otra cápsula. ¿Ok? Acá exactamente lo mismo. Vemos mesocolon transverso, colon transverso, y todo lo que queda sobre él es lo que será considerado supramesocólico. Dentro de esto, la particularidad que tienen estas estructuras es que están irrigadas por este tronco que se llama tronco celíaco. Tronco celíaco, que es la primera arteria visceral que emerge desde la aorta descendente en su porción abdominal, es la primera visceral. Esta otra es la frénica inferior, esa es parietal, ¿ok? La primera visceral, la primera que irriga órganos. Y aquí ustedes pueden observar, ¿cierto?, que de este tronco emergen tres arterias, una, dos, tres. Estas arterias corresponden a la gástrica izquierda, a la esplénica y a la arteria hepática común, y nos referiremos a ellas como tal en el resto de la clase. No hablaremos de cada una de las ramitas derivadas, no, vamos a hablar de ellas como derivados de la hepática común, derivados de la esclérica, derivados la gástrica, de la gástrica, ¿cierto?, izquierda. ¿Ok? Entonces tenemos acá el tronco celíaco, y de este tronco celíaco emergen estas tres arterias que son las que irrigan todas las estructuras supramesocólicas. Dentro de las estructuras supramesocólicas encontramos el esófago abdominal, encontramos el estómago, encontramos el duodeno, encontramos glándulas. Y dentro de esas glándulas, el hígado, el páncreas, ¿cierto? Y además estructuras anexas como la vesícula biliar y el vaso. Todos esos son elementos supramesocólicos. El esófago presenta un trayecto bastante discreto dentro del abdomen, 4 a 5 centímetros, presenta relación con el peritoneo, ¿ya? Eh, Se dirige levemente hacia la izquierda, luego de haber atravesado, ¿cierto?, el hiato esofágico del diafragma, luego de venir desde ya el mediastino posterior, ¿cierto? Ingresa a esta cavidad abdominal, y luego de este discreto trayecto, ya pasa a dilatarse este tubo y formar lo que conocemos como estómago. Este estómago se divide topográficamente en partes, ¿ya? En segmentos. Dentro de estos, este segmento superior corresponderá al fondo gástrico, a esta gran parte del estómago corresponderá al cuerpo gástrico, y esta parte más inferior al antro pilórico. La unión entre el esófago y el estómago es lo que conocemos como el cardias, ¿ya? El cardio, y aquí se muestra, por ejemplo, una escotadura que es la escotadura cardíaca o cardial, ¿ya? Además, la unión entre el segmento que viene de tubo digestivo, que es el duodeno, y el estómago corresponde al píloro gástrico. Y este píloro gástrico, como ustedes pueden darse cuenta, presenta una connotación anatómica importante. Es dependiente de capas musculares, ¿ya? Estas capas musculares que se engruesan, ¿cierto? Y forman ya esta estructura que es el píloro. Antropilórico, cuerpo, fondo. Cardias como elementos importantes del estómago. Además, este tubo, que representa la dilatación de este tubo, ¿cierto?, presenta dos curvaturas, una curvatura un poco más estrecha, ¿cierto?, curvatura menor, y esta otra curvatura más amplia, también denominada curvatura mayor, ¿ok? Curvatura menor, curvatura mayor. Una mucosa
con pliegues gástricos que son de menor cuantía, en los que están relacionados con la curvatura menor, pliegues gástricos que tienen una disposición básicamente longitudinal, ¿ya? Se relaciona este estómago con el hígado, ¿cierto? Se relaciona con el vaso, se relaciona con el colon transverso, por posterior se relaciona con el páncreas a través de la bolsa omental, se relaciona ya con distintas estructuras, se relaciona también, ¿cierto? A través de la curvatura mayor, ¿cierto? Con el aumento menor, a través de la curvatura menor, con el aumento menor, a través de la curvatura mayor, con el aumento mayor, etcétera, etcétera, ¿ya? Es un órgano bastante importante dentro de toda esta de estos elementos. Luego continuamos con el duodeno, fíjense ustedes. El duodeno se encuentra ubicado entre el niveles vertebrales L1 y L3, presenta cuatro porciones, una porción superior, una porción descendente, horizontal y porción ascendente o primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Particularidades de estas porciones son, por ejemplo, que en la primera porción del duodeno la mucosa es lisa, formando una estructura que se denomina ampolla duodenal. En la segunda porción del duodeno aparecen estos pliegues circulares intestinales y además de aparecer los pliegues circulares intestinales, se encuentra la presencia de una papila que se denomina papila duodenal mayor. Y esa papila duodenal mayor es el punto donde se vierte, ¿ya? Donde se vierte la secreción del hígado, la bilis, y la secreción pancreática, ambas a través de conductos, ¿cierto? En el caso del hígado, a través de conductos biliar, a través del conducto biliar común o colédoco, mientras que la pancreática a través del conducto pancreático principal, ¿ok? Ambas confluyen en un conducto común, ¿cierto? El cual, ¿cierto? Se visualiza desde la mucosa como una papila duodenal mayor. La tercera porción del duodeno tiene tiene relevancia porque se relaciona con estos elementos vasculares que son los vasos mesentéricos superiores, arteria mesentérica superior y vena mesentérica superior, ¿ya? Y la cuarta porción o ascendente se dirige ya hacia el ángulo duodeno yeyunal, hacia el ángulo duodeno yeyunal, es una porción retroperitoneal secundaria, ¿cierto? Y luego continuamos con con el yeyuno propiamente tal, acá. Y eso ya, todo eso es inframesocólico. Estos elementos estómago y duodeno son irrigados por derivados de aquí, del tronco celíaco. En el caso del estómago, se irriga a través de un arco arterial gástrico que transcurre por la curvatura menor, ¿ya? Formado por una anastomosis entre la arteria gástrica izquierda y arteria gástrica derecha. La gástrica izquierda deriva, ¿cierto?, directamente eh, del tronco celíaco, mientras que la gástrica derecha deriva de alguna rama derivada, ¿cierto?, de la hepática, de la hepática común. Por otro lado, la curvatura mayor se irriga principalmente por este arco que corresponde a un arco gastromental, ¿ya? Gastromental, que la arteria gastromental del lado derecho deriva, ¿cierto?, de alguna arteria derivada de alguna rama del lado hepático, de la hepática común, mientras que la gastromental izquierda deriva de esta otra arteria que es la arteria esplérica. ¿Qué ocurre con esta parte eh, del estómago? El fondo gástrico está irrigado por estas arterias, ¿cierto?, que corresponden a arterias gástricas cortas que derivan, ¿cierto?, de la arteria esplérica. ¿Ok? ¿Qué pasa en el caso del duodeno? El duodeno también se irriga por arcos, ¿cierto? Arcos arteriales. Fíjense que el estómago se irriga por estos arcos arteriales, un arco gástrico y un arco gastromental, mientras que el duodeno se irriga por arcos que se denominarán arcos pancreáticos duodenales, ¿ok? Arcos pancreáticos duodenales, que se extienden ¿desde dónde? Desde algún derivado de la arteria hepática común, ¿cierto? Hacia el lado derecho del tronco celíaco, y se anastomosan ¿con quién? Se anastomosan, se juntan, se reúnen con unas arterias derivadas de esta otra, que es la arteria mesentérica superior. Entonces se produce una anastomosis entre arterias derivadas del hepática común con arterias derivadas de la mesentérica superior. Aquí, arcos pancreato duodenales. También formación de arcos en esta parte del tubo digestivo.
Un órgano importante dentro de esta región es el hígado. El hígado está conformado por lobos, total cuatro lobos, ¿ya? Un lobo hepático derecho, un lobo hepático izquierdo, y entre ellos se disponen dos lobos, un lobo cuadrado y un lobo caudado. Es un órgano bastante grande, ¿ya? Se encuentra en una posición, ¿ya? Tóraco-abdominal, protegido por las costillas, ¿cierto? Pero inmediatamente debajo del diafragma, ¿ya? Obviamente, hacia el lado derecho, órgano bastante voluminoso, aproximadamente 1,5 kilos, ¿cierto?, de peso. Es un órgano macizo. El hecho de que sea un órgano macizo implica que tiene un hilio, ¿ya? Al tener un hilio, eso por ese hilio ingresaría un pedículo, ¿ya? Y ese pedículo estaría conformado por estos tres elementos: vena porta por posterior, arteria hepática propia, derivada de la hepática común, ¿cierto? Y la vía biliar, ¿ok? Vía biliar. Entonces, esos tres elementos constituyen, ¿cierto?, este pedículo hepático. Tiene una posición topográfica bastante particular. Las arterias y las vías biliares se encuentran hacia anterior y por posterior, ya esta estructura que corresponde a la vena porta. No confundir la vena porta con esta otra vena, que es la vena cava inferior, que es otra estructura, ¿cierto?, vascular relacionada con el hígado, sobre la que llega o desembocan las venas hepáticas, ¿ya? Las vamos a ver más adelante. Como medio de fijación para sostener a este hígado dentro de de esta cavidad, debe haber algún medio de sostén bastante importante. Ese medio de sostén bastante importante es la misma relación que adopta con la vena, ¿cierto? Con la vena cava inferior, pero además con el diafragma. Y fíjense ustedes que con el diafragma adopta relaciones importantes a través del peritoneo, formando, por ejemplo, estos ligamentos que corresponden a los ligamentos coronarios, que lo fijan al diafragma por la cara superior, ¿ya? Ligamentos coronarios, y que se fusionan lateralmente, forman lateralmente a ambos lados, ¿cierto? Lado derecho y lado izquierdo, formando los ligamentos triangulares, un ligamento triangular izquierdo y un ligamento triangular derecho. Vemos acá ligamento coronario. Acá vemos otra hoja del ligamento coronario, una hoja posterior, hoja anterior, y aquí ligamento triangular. Pero no olvidar, ¿cierto?, la relación importantísima con la vena cava inferior. Y esa relación importantísima y estrecha que adopta con la vena cava inferior también lo mantiene en posición a este órgano bastante grande, ¿cierto?, que corresponde al hígado. De este hígado secreta bilis, y esa bilis no es, no es liberada permanentemente hacia el tubo digestivo, sino que es almacenada, ¿cierto?, de manera provisoria en un reservorio, y ese reservorio corresponde a la vesícula biliar, ¿ok? Vesícula biliar, y se va acumulando esta bilis ahí de forma permanente, se va acumulando, y cuando se requiera utilizar esta bilis es secretada o es liberada hacia el tubo digestivo, hacia la segunda porción del duodeno. Esta vía biliar que nosotros observamos fuera del hígado es lo que corresponde a la vía biliar extrahepática, ¿ya? Y esa vía biliar extrahepática está constituida por elementos que son parte de la vía principal, es decir, conductos hepáticos derecho e izquierdo que se fusionan para formar el conducto hepático común, y que este conducto hepático común, una vez que recibe lo acumulado, ¿cierto?, en la vesícula biliar a través del conducto cístico, pasa a denominarse conducto biliar común o colédoco. Entonces, esto es la vía biliar principal, mientras que la vesícula biliar y el conducto cístico forman parte de la vía biliar accesoria. ¿Ok? Vía biliar principal, vía biliar accesoria. Acá observamos, ¿cierto?, que esta vesícula biliar se asocia estrechamente a la al borde anterior de este hígado. De hecho, aquí en este borde anterior se observa así parte del fondo de la vesícula biliar. Vemos también que se ubica en un lecho situado entre el lobo hepático derecho y el lobo hepático cuadrado, ¿ok? Esta vesícula biliar presenta un conducto por el cual se libera lo que se almacena en esta vesícula biliar. No digo lo que se secreta, porque lo que se secreta en el hígado, no se secreta en la vesícula biliar, se almacena en la vesícula biliar, ¿ok? Y ese conducto corresponde al conducto cístico que, cuando se fusiona con el conducto hepático común, pasa a denominarse este conducto biliar común. Se irriga a través de ramas derivadas, ¿cierto?, de alguna rama proveniente de la hepática propia.
¿ok? De la hepática propia, pero dejémoslos aquí como derivados del lado hepático común, de la arteria hepática común. ¿Estamos claritos? Ya. La otra glándula importante de esta región corresponde al páncreas, y el páncreas se relaciona estrechamente con el duodeno, específicamente esta zona del páncreas que es la cabeza del páncreas. El páncreas presenta una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Gran parte de este páncreas presenta una posición retroperitoneal secundaria. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que en algún momento del desarrollo fue peritonizada y producto de este mismo desarrollo quedó adosado a la pared posterior haciéndose retroperitoneal. Pero por producto de esto, no es que siempre haya sido así, sino que producto de estos movimientos, de estas torsiones y migraciones, ¿cierto?, que se producen durante el desarrollo, queda ubicado en una posición retroperitoneal. Una cabeza relacionada con el duodeno, un cuello relacionado con estos vasos que son los vasos mesentéricos, un cuerpo retroperitoneal, mientras que esta cola, que se asocia o relaciona estrechamente con el vaso, resulta ser la única porción del páncreas que se encuentra peritonizada. El páncreas libera su secreción a través de este conducto, que es el conducto pancreático principal. Y ese pancreático principal se fusiona, como ustedes pueden observar acá, con este conducto biliar común o colédoco, justo antes de emerger hacia el lumen de la segunda porción del duodeno a través de la papila duodenal mayor. Entonces, por la papila duodenal mayor, cuando se abre esta papila, se secreta tanto bilis como jugo pancreático, como el producto de la secreción de la glándula páncreas. Este páncreas, ¿cierto?, se relaciona estrechamente con esta arteria, que es la arteria esplénica, y esa arteria esplénica es la arteria responsable de la irrigación de este órgano, que no es un órgano digestivo, es un órgano linfático, un órgano linfoide, y ese órgano corresponde al vaso. Este vaso es un órgano macizo, y al ser un órgano macizo presenta un hilio. Por ese hilio ingresa y sale la arteria y vena esplénica. Anterior a ese hilio se relaciona con el estómago, en esta cara que es visceral. Inferior a ese hilio y en relación con el polo inferior, se relaciona con la curvatura, eh, con el ángulo cólico, con el ángulo cólico izquierdo. Y por posterior a ese hilio, aquí se relaciona con el riñón izquierdo. Esta otra cara, esa cara es la cara diafragmática, y a través de esa cara diafragmática se relaciona con la pared y con otras estructuras. De los elementos vasculares, obviamente del vaso, irrigado por esta arteria, que es la arteria esplénica, que es una rama derivada del tronco celíaco, mientras que este otro, que corresponde al páncreas, visto aquí por posterior, se irriga tanto por ramas derivadas de la arteria esplénica, ¿cierto? Que van, aquí en este caso van en dirección hacia el vaso, pero en su trayecto hacia el vaso van emitiendo distintas ramas, ¿cierto? Que irrigan tanto el cuerpo como la cola del páncreas, pero la cabeza del páncreas está irrigada por estos arcos, y esos arcos son los arcos que se formaban, arcos pancreáticos duodenales, que eran arcos anastomóticos entre derivados de la arteria hepática común y derivados de la arteria mesentérica inferior. Entonces, entre estas dos arterias, mesentérica superior, ¿cierto? Y arteria hepática común, se producen estos arcos pancreáticos duodenales que irrigan tanto duodeno como páncreas, y la cabeza del páncreas. Dentro del drenaje venoso nos vamos a encontrar que, cosa importante, si bien la arteria emergen desde esta aorta, que es la aorta descendente en su porción abdominal a partir de este tronco celíaco, el drenaje venoso no se realiza hacia la vena cava inferior, no. ¿Hacia dónde? Hacia esta vena, que es la vena porta, que es la vena que ingresa por el hilio hepático. ¿Ok? Vena porta. ¿Dónde se forma esta vena porta? Se forma aquí. Se forma en relación con el cuello del páncreas, posterior al cuello del páncreas y en relación con su borde superior. Y se forma por la anastomosis, es decir, por la reunión de dos venas. Esta vena con esta otra vena, principalmente. ¿Ya? Y estas venas corresponden a la vena esplénica, y esta es la vena mesentérica superior. ¿Ok? Se anastomosan y se forma esta vena porta que se dirige hacia el hilio eh, hepático. Obviamente, si se dirige hacia el hilio hepático, esta vena porta forma parte del pedículo hepático. Si que nos damos cuenta,
¿ya? Este arco gástrico formado por las gástricas derecha e izquierda, ¿cierto? Drenan su contenido hacia la vena porta. Lo mismo sucede con este arco gastroomental, ¿ya? Aquí vemos este gastroomental, drenan hacia la vena esplénica que se dirige hacia la vena porta, mientras que este otro lado, por el lado derecho, la gastromental derecha, hacia la mesentérica superior, que va hacia vena porta. Entonces, el mismo drenaje del vaso a través de la vena esplénica hacia vena porta, o sea, todo hacia vena porta. ¿Por qué? Porque esta sangre debe ir al hígado, ¿ya? Aquí se absorben nutrientes, obviamente, ¿cierto? Y si esos nutrientes se absorben, deben ser almacenados. Por ejemplo, la glucosa que se absorbe debe ser almacenada en este hígado y luego una vez que se almacena en este hígado como glicógeno, ¿cierto? Pasa a la circulación sistémica a través de las venas hepáticas hacia la vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, lo importante acá es que todo este compartimento inframesocólico es drenado, ¿cierto?, por distintas venas que tienen los mismos nombres que las arterias y que forman la misma estructura, ya sea arcos alrededor del estómago o arcos alrededor del duodeno y cabeza del páncreas, y estas se dirigen obviamente hacia la vena porta hepática. La inervación, para finalizar esto, está dada por el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Y el autónomo proviene, por un lado, simpático y por otro lado, parasimpático. El simpático, a través de estos nervios que son los nervios esplácnicos mayores, que se originan en el tronco simpático en niveles torácicos de T6 hacia abajo, ¿ya? Y de ahí este nervio torácico mayor entrega aportes hacia este plexo, que es el plexo celíaco. ¿Y qué pasa con el parasimpático? El nervio vago, aquí vemos el nervio vago, ¿cierto? Que en este caso el tronco posterior entrega aportes hacia este plexo celíaco, ¿cierto? También lo hace el nervio vago del tronco anterior. Y lo importante es que a partir de este plexo que se organiza alrededor del tronco celíaco, se llama plexo celíaco, siguiendo las arterias, se envían elementos nerviosos para los distintos órganos. Lo importante es que la inervación que llega, por ejemplo, al hígado, ¿cierto? Proviene desde la hepática común y desde esta hepática común se distribuye, ¿cierto? En el hígado siguiendo el trayecto de la arteria, lo que va hacia el duodeno por los arcos pancreatoduodenales hacia este duodeno y obviamente recibirá aportes simpáticos y parasimpáticos. Los simpáticos provenientes del esplácnico mayor, los parasimpáticos provenientes de nervios vagos, ¿ok? Aquí nervio tronco anterior, tronco posterior, que llegan hacia plexo celíaco, ¿cierto? Y acá observamos que es el nervio esplácnico mayor, que entrega su aporte, ¿cierto?, hacia este plexo celíaco y ahí de ahí se distribuyen en los distintos órganos de esta región. Las imágenes fueron obtenidas desde estos textos, ¿cierto? Y espero se haya entendido. Nos vemos en